Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Ranulfo. San Ranulfo, también conocido como San Ranulfo de Bourges, fue un santo benedictino y obispo del siglo VII. Aquí tienes una breve biografía de su vida. Vida de San Ranulfo. Nacimiento y vida temprana. San Ranulfo nació alrededor del año 605 en Aquitania, en la región que hoy es parte de Francia. Desde joven, mostró una inclinación hacia la vida religiosa y decidió ingresar en la abadía benedictina de Saint-Pierre en Bourges. Vida monástica. En la abadía, Ranulfo se distinguió por su piedad, su dedicación a la oración y su devoción al trabajo manual. Fue conocido por su humildad y su deseo de servir a los demás. Su vida austera y su compromiso con la regla de San Benito lo hicieron un ejemplo para sus compañeros monjes. Obispo de Bourges. Debido a su reputación de santidad y sabiduría, Ranulfo fue elegido obispo de Bourges alrededor del año 650. Como obispo, se dedicó a reformar el clero y a mejorar la vida espiritual de sus fieles. Fue un defensor de la disciplina eclesiástica y trabajó incansablemente para promover la moralidad y la justicia en su diócesis. Milagros y santidad. San Ranulfo es conocido por varios milagros atribuidos a su intercesión tanto durante su vida como después de su muerte. Se dice que curó a enfermos y realizó numerosos actos de caridad. Su vida de oración y penitencia continuó inspirando a muchos incluso después de su fallecimiento. Muerte y canonización. San Ranulfo murió el 27 de octubre de 665. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y muchos fieles acudieron a ella para pedir su intercesión. Fue canonizado debido a la fama de sus milagros y su vida ejemplar. Festividad. La fiesta de San Ranulfo se celebra el 27 de octubre. San Ranulfo es un ejemplo de vida monástica dedicada a la oración, el trabajo y la caridad, y su legado continúa siendo una inspiración para muchos cristianos hoy en día. San Ranulfo, también conocido como San Ranulfo de Bourges, fue un santo benedictino y obispo que vivió en el siglo VII. Nació alrededor del año 605 en Aquitania, una región que actualmente forma parte de Francia. Desde su juventud, se inclinó hacia la vida religiosa y se unió a la abadía benedictina de Saint-Pierre en Bourges. En la abadía, San Ranulfo destacó por su piedad, devoción y compromiso con la regla de San Benito. Debido a su reputación de santidad y sabiduría, fue elegido obispo de Bourges alrededor del año 650. Como obispo, se dedicó a reformar el clero, mejorar la vida espiritual de sus fieles y promover la moralidad y la justicia en su diócesis. San Ranulfo es conocido por varios milagros atribuidos a su intercesión tanto durante su vida como después de su muerte. Falleció el 27 de octubre de 665 y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Su festividad se celebra el 27 de octubre. Su vida de oración, trabajo y caridad sigue siendo una inspiración para muchos cristianos en la actualidad. Antes de convertirse en obispo, la ocupación principal de San Ranulfo fue la vida monástica como benedictino. Se unió a la abadía benedictina de Saint-Pierre en Bourges, donde se dedicó a la oración, el trabajo manual y la observancia de la regla de San Benito. Su vida en el monasterio estuvo marcada por la piedad, la humildad y la devoción, lo que lo hizo un ejemplo para sus compañeros monjes y preparó el camino para su posterior nombramiento como obispo de Bourges. San Ranulfo fue nombrado obispo en Bourges, Francia, alrededor del año 650. Su reputación de santidad, sabiduría y dedicación a la vida monástica en la abadía benedictina de Saint-Pierre en Bourges lo llevó a ser elegido para este cargo. Como obispo, continuó su labor de reforma del clero y fortalecimiento de la vida espiritual en su diócesis hasta su muerte en el año 665. San Ranulfo hizo varias contribuciones importantes a la Iglesia durante su vida. Reforma del clero. Como obispo de Bourges, San Ranulfo se dedicó a reformar el clero. Trabajó incansablemente para mejorar la disciplina eclesiástica, asegurando que los sacerdotes y otros miembros del clero vivieran de acuerdo con los principios morales y espirituales adecuados.
Promoción de la vida espiritual, se esforzó por mejorar la vida espiritual de los fieles en su diócesis. Promovió la observancia de las prácticas religiosas, fomentando la oración, la penitencia y la devoción. Caridad y ayuda a los necesitados, San Ranulfo es conocido por su dedicación a la caridad. Realizó numerosos actos de caridad, ayudando a los pobres, enfermos y necesitados. Su vida de servicio y compasión tuvo un impacto duradero en su comunidad. Milagros y sanaciones. Varios milagros se atribuyen a la intercesión de San Ranulfo, tanto durante su vida como después de su muerte. Se dice que curó a enfermos y realizó otros actos milagrosos, lo que aumentó su reputación de santidad y atrajo a muchos fieles a su tumba después de su muerte. Ejemplo de vida monástica. Antes de ser obispo, su vida como monje benedictino en la abadía de Saint-Pierre en Bourges sirvió como ejemplo de devoción, humildad y obediencia. Su observancia estricta de la regla de San Benito inspiró a otros monjes y miembros de la comunidad religiosa. Las contribuciones de San Ranulfo a la Iglesia, tanto en su papel de obispo como en su vida monástica, dejaron un legado de santidad, disciplina y servicio que continúa inspirando a los cristianos hoy en día. San Ranulfo es recordado por una serie de virtudes y características que lo destacaron como una figura religiosa ejemplar. Piedad. Desde joven, San Ranulfo mostró una profunda devoción a la vida religiosa, dedicando su vida a la oración y la observancia de la regla benedictina. Humildad. Fue conocido por su humildad, viviendo una vida austera y sencilla, siempre dispuesto a servir a los demás y a colocar las necesidades de su comunidad por encima de las propias. Caridad. San Ranulfo se dedicó al servicio de los pobres y necesitados, realizando numerosos actos de caridad y compasión. Su generosidad y su atención a los menos afortunados fueron características centrales de su vida. Disciplina. Como monje y luego como obispo, San Ranulfo era estricto en la observancia de las normas eclesiásticas y monásticas. Trabajó arduamente para reformar y disciplinar al clero y laicos de su diócesis. Sabiduría. Su reputación de sabiduría y conocimiento espiritual lo convirtió en una figura respetada y admirada. Su capacidad para guiar y aconsejar tanto a los monjes como a los laicos fue fundamental en su papel como obispo. Milagrosidad. Se le atribuyen varios milagros, tanto durante su vida como después de su muerte, lo que reforzó su reputación de santidad y atrajo a muchos fieles a buscar su intercesión. Liderazgo espiritual. Como obispo de Bourges, demostró un fuerte liderazgo espiritual, trabajando para mejorar la vida espiritual de sus fieles y promover la moralidad y la justicia en su diócesis. Ejemplaridad. La vida de San Ranulfo fue un modelo de virtud y devoción para otros. Su compromiso con la vida monástica y su servicio como obispo lo convirtieron en un ejemplo a seguir para su comunidad y para la Iglesia en general. Estas virtudes y características hicieron de San Ranulfo una figura venerada y un modelo de vida cristiana, cuya influencia perdura hasta hoy. San Ranulfo es venerado como santo por varias razones que destacan su vida de virtud, su devoción religiosa y su impacto espiritual en la Iglesia y en la comunidad cristiana. A continuación se detallan las razones principales. Vida de devoción y piedad. Desde joven, San Ranulfo mostró una profunda inclinación hacia la vida religiosa. Su devoción a la oración, la observancia estricta de la regla benedictina y su vida austera y humilde fueron ejemplos claros de su santidad. Servicio como obispo de Bourges, trabajó incansablemente para reformar el clero, mejorar la vida espiritual de sus fieles y promover la moralidad y la justicia en su diócesis. Su liderazgo espiritual y su compromiso con la disciplina eclesiástica tuvieron un impacto significativo en su comunidad. Caridad y compasión. San Ranulfo es conocido por su dedicación a la caridad y su compasión hacia los necesitados. Realizó numerosos actos de caridad, ayudando a los pobres, enfermos y marginados, lo que le ganó el amor y la admiración de su comunidad. Milagros. Varios milagros se atribuyen a la intercesión de San Ranulfo, tanto durante su vida como después de su muerte. Se dice que curó a enfermos y realizó otros actos milagrosos, lo que reforzó su reputación de santidad y atrajo a muchos fieles a su tumba para pedir su intercesión. Ejemplo de vida monástica. Su vida como monje benedictino en la abadía de Saint-Pierre en Bourges sirvió como un modelo de devoción, humildad y obediencia. Su observancia estricta de la regla de San Benito inspiró a otros monjes y miembros de la comunidad religiosa. Legado espiritual.
la vida y las acciones de San Ranulfo dejaron un legado espiritual duradero. Su influencia positiva en la Iglesia y su comunidad, su ejemplo de vida virtuosa y sus milagros continuaron inspirando a los cristianos incluso después de su muerte. Estas razones, junto con la veneración popular y la tradición, llevaron a que San Ranulfo fuera reconocido y venerado como santo. Su festividad se celebra el 27 de octubre, y su vida continúa siendo una fuente de inspiración para muchos fieles en la actualidad. San Ranulfo es conocido por varios milagros que se le atribuyen tanto durante su vida como después de su muerte. Aquí hay algunos de los milagros más destacados. Curaciones milagrosas. Se dice que San Ranulfo tenía el don de curar a los enfermos. Numerosos relatos cuentan cómo personas gravemente enfermas o afectadas por enfermedades incurables fueron sanadas después de recibir la bendición de San Ranulfo o de invocar su intercesión. Multiplicación de alimentos. En una ocasión, cuando la abadía de Saint-Pierre en Bourges se enfrentaba a una grave escasez de alimentos, San Ranulfo oró fervientemente y, milagrosamente, los suministros de alimentos se multiplicaron, permitiendo que los monjes y los necesitados fueran alimentados. Protección de la ciudad. Durante un tiempo de conflicto y amenazas externas, se cuenta que San Ranulfo oró por la protección de Bourges. Según la tradición, sus oraciones resultaron en la salvación milagrosa de la ciudad de un ataque inminente. Visiones y revelaciones. San Ranulfo también es conocido por haber tenido visiones y revelaciones divinas. Estas experiencias místicas lo guiaron en su vida espiritual y en sus decisiones como obispo, y fueron vistas como signos de su cercanía a Dios. Milagros póstumos. Después de su muerte, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Muchos fieles que visitaron su tumba reportaron haber experimentado milagros, tales como curaciones y respuestas a sus oraciones, atribuyendo estos eventos a la intercesión de San Ranulfo. Estos milagros contribuyeron a la reputación de santidad de San Ranulfo y fueron factores importantes en su canonización y veneración como santo. Su legado de fe, compasión y milagros sigue siendo una fuente de inspiración y devoción para muchos cristianos. San Ranulfo dejó un legado significativo en la región de Bourges y sus alrededores, donde ejerció su ministerio como monje y obispo. Aquí se destacan algunos aspectos de su legado. Reforma del clero y disciplina eclesiástica. San Ranulfo trabajó incansablemente para reformar el clero de su diócesis, asegurando que los sacerdotes vivieran de acuerdo con altos estándares morales y espirituales. Su énfasis en la disciplina eclesiástica ayudó a fortalecer la estructura y la integridad de la Iglesia en Bourges. Promoción de la vida espiritual. A través de su ejemplo personal y sus enseñanzas, San Ranulfo inspiró a muchos a profundizar en su vida espiritual. Fomentó la oración, la penitencia y la observancia de las prácticas religiosas, contribuyendo a un renacimiento espiritual en su diócesis. Caridad y ayuda a los necesitados. Su dedicación a la caridad y su compasión hacia los pobres y los enfermos dejaron una marca duradera en la comunidad. Su ejemplo de servicio a los más necesitados inspiró a otros a seguir su ejemplo, promoviendo una cultura de cuidado y generosidad. Milagros y santidad. Los milagros atribuidos a San Ranulfo, tanto durante su vida como después de su muerte, reforzaron su reputación de santidad y atrajeron a numerosos peregrinos a su tumba. Estos eventos milagrosos fueron vistos como signos de la gracia divina actuando a través de él. Establecimiento de un modelo de liderazgo espiritual. Como obispo, San Ranulfo estableció un modelo de liderazgo basado en la humildad, la sabiduría y el servicio. Su estilo de liderazgo, centrado en la espiritualidad y la moralidad, dejó un impacto duradero en la forma en que se percibía y ejercía el liderazgo religioso en la región. Fortalecimiento de la comunidad monástica. Su vida monástica en la abadía de Saint-Pierre en Bourges y su adherencia a la regla de San Benito sirvieron como un ejemplo para otros monjes y fortalecieron la comunidad monástica local. Su influencia ayudó a preservar y promover la vida monástica en la región. El legado de San Ranulfo en Bourges y sus alrededores se manifiesta en la continua veneración de su memoria, la influencia de sus reformas y enseñanzas, y el impacto de su ejemplo de vida santa. Su festividad y los relatos de sus milagros siguen siendo recordados y celebrados por los fieles. San Ranulfo enfrentó varios desafíos y dificultades durante su vida como obispo de Bourges. Algunos de los más significativos incluyen: reforma del clero. Uno de los mayores desafíos fue la necesidad de reformar el clero local.
En su época, muchos sacerdotes y clérigos no vivían de acuerdo con los estándares morales y espirituales adecuados. Implementar reformas y disciplinar al clero requería no solo sabiduría y firmeza, sino también enfrentarse a la resistencia de aquellos que se oponían a los cambios. Resistencia a la reforma. Además de la reforma del clero, cualquier intento de cambio significativo en la estructura y prácticas de la Iglesia a menudo encontraba resistencia. Algunos miembros del clero y laicos podían estar arraigados en viejas costumbres y mostraban resistencia a las nuevas normas y disciplinas que San Ranulfo trataba de establecer. Conflictos políticos y sociales. En la época de San Ranulfo, la región de Borges y gran parte de Europa occidental estaba marcada por conflictos políticos y sociales. Estos conflictos podían afectar la estabilidad de su diócesis y dificultar sus esfuerzos pastorales. Manejar las tensiones entre las autoridades civiles y eclesiásticas también presentaba desafíos significativos. Necesidades de los fieles. San Ranulfo tuvo que enfrentar las diversas necesidades espirituales y materiales de los fieles en su diócesis. La pobreza, la enfermedad y otras dificultades sociales requerían su atención y recursos, demandando su tiempo y energía para proporcionar ayuda y apoyo. Persecuciones y herejías. Durante su vida, la Iglesia también enfrentaba el desafío de las herejías y, en algunas regiones, las persecuciones. San Ranulfo tuvo que proteger y fortalecer la fe ortodoxa, combatiendo enseñanzas heréticas y asegurando la unidad doctrinal en su diócesis. Vida monástica y episcopal. Equilibrar su vida de oración y contemplación como monje benedictino con sus responsabilidades administrativas y pastorales como obispo fue un desafío constante. Mantener su propia vida espiritual mientras lideraba y servía a otros requería una gran disciplina y devoción. A pesar de estos desafíos, San Ranulfo es recordado por su éxito en superar muchos de ellos, dejando un legado duradero de santidad, reforma y servicio. Su vida ejemplar y su dedicación a su comunidad religiosa y laica lo han consagrado como una figura venerada en la historia de la Iglesia. La vida y obra de San Ranulfo ofrecen varias enseñanzas y lecciones relevantes para los fieles en la actualidad. Compromiso con la santidad personal. San Ranulfo nos enseña la importancia de buscar la santidad en nuestra vida diaria, a través de la oración, la penitencia y una vida de virtud. Su ejemplo de dedicación a Dios y su profunda vida espiritual nos anima a buscar una relación más cercana con Dios en todo lo que hacemos. Reforma y renovación de la Iglesia. Como obispo, San Ranulfo enfrentó el desafío de reformar el clero y promover una vida cristiana más auténtica y comprometida. Su enfoque en la disciplina eclesiástica y la moralidad nos recuerda la importancia de una iglesia que se renueva constantemente en fidelidad a Cristo y a su enseñanza. Caridad y servicio a los demás. La dedicación de San Ranulfo a la caridad y su preocupación por los necesitados nos inspiran a ser más compasivos y generosos con quienes nos rodean. Nos invita a ver en cada persona la imagen de Dios y a responder con amor y atención a las necesidades de los más vulnerables. Fidelidad a la verdad y la doctrina. En un tiempo marcado por conflictos doctrinales y tensiones internas dentro de la Iglesia, San Ranulfo defendió la fe ortodoxa y combatió las herejías. Su firmeza en la defensa de la verdad nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de ser testigos auténticos del Evangelio en un mundo cambiante. Liderazgo espiritual y humildad. Como líder espiritual, San Ranulfo mostró una combinación de firmeza y humildad. Su ejemplo nos llama a ejercer el liderazgo con sabiduría, servicio y humildad, sirviendo a los demás con amor y sacrificio, siguiendo el modelo de Cristo. Intercesión y confianza en la providencia divina. Los milagros atribuidos a San Ranulfo y la devoción popular a su intercesión nos recuerdan la realidad de la providencia divina y el poder de la oración. Su vida nos invita a confiar en Dios en todas las circunstancias y a recurrir a la intercesión de los santos como fuente de gracia y ayuda espiritual. En resumen, la vida y obra de San Ranulfo nos ofrecen un modelo de vida cristiana comprometida, centrada en Cristo y en servicio a los demás. Sus enseñanzas y ejemplos siguen siendo relevantes y edificantes para los fieles hoy en día, animándonos a vivir con fervor nuestra fe y a contribuir positivamente al crecimiento y renovación de la Iglesia y la sociedad. En resumen, la vida y obra de San Ranulfo nos enseñan varias lecciones valiosas. Búsqueda de la santidad. San Ranulfo nos inspira a buscar la santidad en nuestra vida diaria a través de la oración y la virtud.
Reforma y Renovación nos recuerda la importancia de la reforma continua en la Iglesia y en nuestras vidas personales, manteniendo la fidelidad a Cristo. Caridad y Servicio. Su ejemplo de caridad y servicio a los necesitados nos anima a ser compasivos y generosos con los demás. Fidelidad a la verdad. Nos enseña a mantenernos firmes en la fe y en la doctrina cristiana, defendiendo la verdad con humildad y firmeza. Liderazgo espiritual. Como líder espiritual, nos muestra cómo ejercer el liderazgo con humildad y servicio a los demás. Confianza en la providencia. Su vida nos invita a confiar en la providencia divina y en la intercesión de los santos en nuestra vida espiritual. En conjunto, San Ranulfo nos deja un legado de fe, compromiso y ejemplo de vida cristiana que sigue siendo relevante y edificante para los fieles en la actualidad. Oración a San Ranulfo. Oh Dios, que en tu sabiduría y providencia elegiste a San Ranulfo como pastor y guía de tu pueblo en Bourges, te pedimos que nos concedas la gracia de seguir su ejemplo de vida santa y devoción. Que su intercesión nos fortalezca en nuestra fe, nos guíe en nuestras dificultades y nos inspire a vivir según tu voluntad. San Ranulfo, ruega por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, podamos servirte con corazones generosos y recibir la paz y la salvación que provienen de ti. Amén.